Buenos días, queridos hermanos, dando inicio nuevamente al devocional que corresponde para el día de hoy, que es nuestro devocional Pan de Vida, que corresponde, como decimos, a Jeremías capítulo 9. El tema, sufrimiento de un líder. Toda persona que dirige un grupo, toda persona que dirige una congregación o un líder, digamos, comunal, es un líder. Por lo tanto, líder no solamente es el que dirige una congregación, sino también el líder es el padre de familia que, que está también dirigiendo su hogar. En este caso vamos a hablar del sufrimiento de un líder y este líder es el profeta Jeremías. Miremos lo que nos enseña este relato. Según lo que se puede entender y analizar un poco acerca de cómo Jeremías estaba a cargo de dirigir este pueblo que Dios le había encomendado. Por lo tanto, miramos que Jeremías estaba sufriendo. ¿Y por qué estaba sufriendo? Estaba sufriendo por el comportamiento del pueblo. Estaba sufriendo porque le incomodaba cómo ellos estaban en un estado, digamos, de rebeldía, y todo eso le producía molestia, le producía un sufrimiento. Y muchas veces decimos, ¿por qué si Él es un hijo de Dios, si Él es el que está guiando el pueblo, por qué sufre? A veces nosotros, como seres humanos, tendemos a olvidarnos de que hay un Dios que nos ha delegado ser ese líder como padre, ser ese líder como el que dirige un pueblo, una sociedad, una comuna. Él es un líder. Pero muchas veces toman esos cargos, pero muchas veces no están preparados y creen que asumir un cargo, digamos, es porque solamente lo ven por el lado, digamos, de hacer una amistad, de coger brazo, de coger gancho, dicen muchas veces los de la Junta Comunal, conoce gente, eso está muy bien, pero muchas veces no cuenta de que como líder, como digamos, como decimos, el de la Junta Comunal, muchas veces tiene que encontrarse con personas que le van a causar molestia, que le van a causar, van a lanzar o desatar reproche, crítica, porque empiezan a decir, no, es que no funciona, es que ese presidente de la Junta no sirve. Si miramos el que lidera un grupo de deporte, también si el equipo pierde, también las críticas le llueven. Pero digamos, si es un líder preparado, pues va a buscar soluciones. Si es un líder preparado, no se va a dejar acobardar, porque él sabe que ese es su deber. Pero ¿qué pasa cuando un líder, digamos, no está preparado? Va a empezar a sufrir. Digamos, no pensaba que lo iban a elegir para que dirija ciertas situaciones. Entonces miramos que eso le pasaba a Jeremías. Él dice que estaba sufriendo. Y sobre todo, no es que todos no suframos, todos suframos. Lo peor de un líder puede ser es dejarse afectar por el comportamiento de los demás. Y eso es lo que pasa. Lo que estaba pasando, digamos, aquí en este caso con Jeremías. Él sabía que tenía que dirigir el pueblo, pero ¿qué era lo que estaba pasando con él? Él se había olvidado de que Dios le iba a dar el respaldo, de que Dios lo había elegido, a pesar de que él dice, yo soy muy joven, como decimos, si vamos a Jeremías 1, vamos a Jeremías como para confirmar lo que estamos tratando el tema. Le dice el versículo 7, el Señor me dijo, no me digas que solo eres un joven, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. Mira aquí el Señor ya lo había escogido, ya lo había llamado para que vaya y dirija a ese pueblo, dice. Yo te dirás lo que yo te ordene. No temas a la gente. Pero muchas veces ese es nuestro temor.
nos cuesta relacionarnos con los demás. Y él sacaba, decía, no, decía, yo soy muy joven. Entonces yo le respondí, dice, pero Señor Dios, yo soy muy joven y no sé hablar en público. Nuestras debilidades son esas. Si nosotros no estamos preparados para eso, pero humanamente no vemos que sí podemos desarrollar eso. Pero Dios, como Él es nuestro creador, Él sí miraba que Jeremías tenía un potencial, pero que lo estaba deteniendo era que él era muy joven. Y miramos que aquí también dice, Jeremías se había olvidado que Dios le decía aquí, en el versículo 17, pero tú, Jeremías, prepárate como para una batalla. Ve y dile todo lo que yo te ordene. No tengas miedo, de modo que así no tengas que atemorizarte ante ellos. Hoy te he puesto como ciudad amurallada, como columna de hierro, como pared de bronce. Es para que te enfrentes a todo el país, a todos los reyes de Judá, a todos sus príncipes, a sus sacerdotes y a todos sus habitantes. Ellos pelearán contra ti, pero no podrán derrotarte, porque yo estaré contigo para sacarte de apuros. Es la decisión del Señor. Mire que aquí Dios lo estaba empoderando para que dirija ya, a pesar de que él decía que era joven, pero Dios ya lo estaba empoderando. Yo estaré ahí, dice, yo no dejaré, dice, ellos pelearán contra ti, pero no podrán derrotarte, porque yo estaré contigo para sacarte de apuros. Pero miramos que él se había olvidado de que Dios ya lo había empoderado, como muchos de nosotros. A veces cuando llegan los problemas, cuando llegan las críticas, cuando llegan las situaciones difíciles, lo que hacemos es olvidarnos y dice que dejamos que, que el miedo nos oprima, que el miedo nos paralice. Entonces mire que Jeremías tenía ese sufrimiento, como lo podemos mirar ya entrando en el capítulo que corresponde hoy. Dice, quisiera que mi cabeza fuera un manantial y mis ojos se convirtieran en fuente de lágrimas. Así podría llorar día y noche por todos los muertos de mi pueblo. Ojalá tuviera yo una choza en el desierto para abandonar a mi pueblo y alejarme de él. Todos ellos han sido infieles, son un pueblo de traidores. Él sabía que ese pueblo estaba como muertos. ¿Muertos en qué? No literalmente, pero sí muertos en delitos y pecados. Y todo eso le causaba a Jeremías sufrimiento hasta las lágrimas. Él lloraba, él dice quisiera huir de ese pueblo. Y allí lo había mandado Dios. Pero lo que se había olvidado era que Dios ya lo había empoderado, que él podía superar todo eso, que él podía sobrellevar esa carga. Pero muchas veces nos dejamos deprimir y lo que hacemos es empezar a llorar, empezar a, digamos, a desanimarnos. Nos olvidamos de que, como dice la palabra de Dios, dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces miramos que el profeta estaba sufriendo hasta las lágrimas. ¿Y qué era lo que lo hacía sufrir? Primero dice que lo hacía sufrir las mentiras que hablaban con su lengua. Jeremías 9, versículo 5 y 8. Eso era lo que lo hacía sufrir. Cada cual le miente a sus semejantes, no dice la verdad. 8. Su lengua es como una flecha afilada, su boca solo dice mentiras. Entonces mire ¿qué era que lo estaba haciendo sufrir? Dice las mentiras que hablaban con su boca. Que otra cosa también le causaba el sufrimiento eran que era un pueblo de personas traicioneras. Versículo 2. Ojalá tuviera una choza en el desierto para abandonar a mi pueblo y alejarme de él. Todos son infieles, dice.
son un pueblo de traidores. Entonces miramos que dice que era un pueblo de traidores. Entonces mire que eso era lo que lo atormentaba. Tuviste en medio de, dice, tú vives en medio de traidores que debido a su falsedad se niegan a reconocerme, lo dice el Señor. Mire que entonces, ¿qué era lo que le causaba sufrimiento al profeta Jeremías? Era que eran las mentiras que salían de la boca, estiraban la lengua fácilmente, decían mentiras. Entonces, eso era lo que lo hacía sufrir. Y tal vez a nosotros también nos hace sufrir lo mismo. Es chocante las mentiras, es chocante ver la traición. Entonces, todo eso nos causa sufrimiento. Como tercer punto también dice la calumnia y el engaño. Versículo 4, parte final. Dice, porque todo hermano es un engañador y todo semejante anda calumniando. Entonces mire que todo eso lo tenía frustrado a Jeremías, todo eso lo tenía enojado. Entonces mire, se dejaba afectar de todo eso. Ya Dios le había dicho que era un pueblo difícil, ya Dios le había dicho que lo iba a defender cuando esté en apuros. Pero sin embargo, cuando los dejamos afectar, eh, empezamos a sufrir. Y eso es lo que estaba sucediendo con Jeremías. Él no se tomaba en serio que Dios ya lo había empoderado. Se dejaba afectar. Dice que Jeremías estaba sufriendo porque estaba prestando atención a los comentarios de personas tóxicas, con lenguas venenosas. Eso nos pasa también a nosotros, nos dejamos afectar por los comentarios de otras personas. Lo mismo lo que le estaba pasando a Jeremías, nosotros como padres, o si estamos liderando un grupo, o si estamos liderando en una junta comunal, o todo eso hace que muchas personas hasta renuncien. Hemos mirado que cuando, digamos, un técnico está dirigiendo un equipo de fútbol y pues ese equipo pierde, empiezan a bombardearlo la gente con críticas, con comentarios, con calumnias, y le dicen que no sirve, que renuncie, y le dicen que eso que va a hacer, y empiezan a decirle que lo que está haciendo no sirve. Entonces, mire, si no está bien preparado, si él no está seguro del trabajo que está haciendo, pues se deja afectar. ¿Y qué termina muchos? Dicen yo renuncio. Muchos dejan tirando el puesto ahí, muchos dejan tirando esa situación y prefieren soltar ese trabajo, y porque se dejan afectar. Lo mismo estaba pasando acá con Jeremías. Jeremías estaba sufriendo porque lo tenía, digamos, frustrado, porque miró que era un pueblo difícil de tratar, un pueblo con una lengua tan afilada que lo único que su lengua la utilizaba era, que es para decir, que dice, para hablar mentiras, para mirar traiciones y engaños. Y sabemos que la lengua, sabemos que como dice que es un mundo de mentiras, un mundo capaz de incendiar. Eso está en Santiago, diciendo que la lengua es capaz de destruir. Entonces, ¿cómo podemos destruir una persona? Con una calumnia. Facilito, la bajoneamos con una palabra que le digamos. Si esa persona no está bien cimentada en los caminos de Dios, o una persona no ha tenido valores desde su casa, cualquier cosa que le dicen ya lo bajonea. Y miramos ahora a los muchachos como ahora ya no se les enseña valores, ya no se les enseña a soportar, porque uno desde la casa uno enseña, desde que están estudiando, uno tiene que enseñarle al hijo. Los apodos ahí abundan en un colegio, en un aula escolar, abundan, pero si uno ha preparado al niño, le dice, mi hijo, si le dicen un apodo, no haga caso. No le haga caso, porque si no le hace caso, es como el fuego. Si usted no le echa más leña, pues esa leña, ese fuego no arde más. Entonces, pues cuando uno también es firme, uno guía al hijo, ya sea en bachiller, lo que sea, si le hacen bullying o lo que le digan, o un apodo, o le tiren lo que sea, usted no haga caso, usted siga en sus cosas, en sus asuntos, siga adelante. Entonces la mamá lo que hace, ¿qué? Desde la casa lo empodera al niño para que aprenda a superar, porque esos apodos es lo que salen.
malo si se ríe, malo si tiene una tos, malo si se trompieza por cualquier cosa o se enreda, por ejemplo, para uno cuando lo sacaban decía que salga al tablero y justamente la lengua se le enredaba a uno, no, pues ya después ya empezaban los apodos y el bullying y el bullying. Y si esa persona no está preparada, ¿qué nos causa? Un sufrimiento, unas ganas de salir corriendo y dejar tirando todo. Y muchos por eso ahora miramos que los jóvenes desertan, porque no soportan que les llamen la atención de algo. Si el profesor le dice algo, el niño ya empieza a deprimirse, que el niño ya no quiere ir a clases, que el niño ya empieza a comer de más, que el niño ya empieza a no quererse levantar, y entonces mire, tiene un bajoneo, y eso es lo que estaba pasando con Jeremías. Él estaba siendo bajoneado por todo lo que él estaba mirando en el pueblo. ¿Qué estaba mirando? Pues que la gente era traicionera, que la gente era envidiosa, digamos mentirosa, había mentiras, había calumnia y engaño. Entonces mire que Jeremías estaba siendo afectado porque se olvidó de las recomendaciones que le dio su padre, que era su Padre Celestial. Le dijo, te vas a enfrentar a un pueblo difícil, pero yo estaré ahí para sacarte de cualquier situación, para sacarte de esos problemas. Pero ¿quién tenía los traumas? Él tenía los traumas. Desde el principio él dijo, no, yo no puedo liderar, yo no soy capaz, yo soy muy joven, al estilo de Moisés y también al estilo de nosotros, porque también nosotros no es que nos digamos, pues yo soy fuerte, yo soy capaz, yo voy, no, también sacamos pretextos, también nos quejamos, también somos inmaduros. Entonces eso es lo que estaba viviendo Jeremías, el profeta Jeremías, sí. Entonces miramos que todo eso nos afecta. Según Jeremías, según miramos en Jeremías, que tenía debilidad de carácter. Jeremías tenía debilidad de carácter y Dios también lo miró, por eso lo estaba empoderando, porque eso es lo que se detecta. Cuando la persona es débil, se siente incapaz de hablar. Inclusive hay personas que son incapaces de ir a una tienda. Vaya, mi hija, vaya a comprarse los huevitos, vaya a comprar. No, yo no voy, no, no, vaya usted, no, dígale usted, mire, vaya donde la tía, o vaya donde el hermano, o vaya donde la prima. No, yo no soy capaz. ¿Por qué? Porque tenemos debilidad de carácter. Porque si nos vamos a meter a ser papás, tenemos que estar seguros de que nosotros tenemos que ser fuertes. Porque lidiar con un hijo, lidiar con una familia no es fácil. Lidiar con una congregación, lidiar con una comunidad, lidiar con un equipo de sonido no va a ser fácil. Por eso, primero que todo, tenemos que buscar de Dios. Buscar, porque si no, esa debilidad de carácter nos va a vencer. Y eso es lo que estaba viviendo Jeremías. Entonces miramos que según Jeremías era su debilidad de carácter. Y según Jeremías, la solución estaba en ¿qué? En ponerse a llorar. Vamos al versículo 1. Dice que Jeremías, según Jeremías, la solución estaba en ponerse ¿qué? A llorar. Dice, así podría llorar día y noche por todos los muertos de mi pueblo. Si vamos al versículo 18, dice, que esas mujeres vengan pronto y lloren por nosotros. Entonces nuestros ojos se llenarán de lágrimas y de nuestros párpados saldrán fuentes de agua. Entonces que miramos que dice desde el 17, así dice el Señor Todopoderoso, fíjese en lo que va a suceder y contraten esas mujeres que lloran en los funerales, llamen a los mejores de ese oficio, que esas mujeres vengan pronto y lloren por nosotros. Mire que Jeremías también dice, quisiera ponerme a llorar. Según él, la solución para salir de todo ese problema era ponerse a llorar. Y sí, llorar no es malo. Y sobre todo ver llorar a un hombre, digamos como un hombre, los hombres poco lloran, los hombres expresan su frustración, expresan su enojo, expresan sus miedos, es, digamos, pateando las cosas, o su aspecto se torna duro, o otros también expresan su frustración, su rabia, su sufrimiento, lo expresan desquitándose con otra persona, con el más inocente, hasta con el pobre perro Chupaí. Pero en este caso Jeremías, pues la solución lo que hizo fue desahogarse, ¿qué? Llorando y buscando
otras personas que lloren también con él. Esa era la solución, porque dice que eso es una hormona que se despierta en nosotros. Tenemos que llorar porque si no lloramos, eso es una hormona de miedo. Tenemos que desahogarnos de alguna manera, llorar, porque si no lloramos nos enfermamos. Por eso muchos, como decimos, otros cuando están sufriendo por algo, por alguna situación, que a lo mejor le dijeron que le echaban del trabajo, ¿qué hacen también? Otros, digamos, hasta se les quita el sueño. En este caso, miramos que Jeremías lo que estaba era que él vio la solución en ponerse a llorar y buscar personas que también estén en esa tónica de llorar. Es importante llorar, por eso la palabra también en alguna parte dice, llora con el que llora, ríe con el que ríe. Entonces, mire cómo nosotros debemos de utilizar, Dios aquí, pues Jeremías vio como una herramienta ponerse a llorar y él busca, y también Dios le dice, busca también otras personas que estén también con ese sentir para que también lloren. Porque cuando vemos llorar a una persona no es para regañarlo, por ejemplo, tendemos de decir, ya se puso a llorar. No se le puede decir nada porque ya se puso a llorar. Pues si eso es su manera de desfogar, pues déjelo que llore un rato y si tiene que llorar con él, pues también llore con él. Entonces miramos que estamos para influenciar, para lo bueno o para lo malo. Depende cómo tomemos este asunto. Muchas veces si lloramos, pues la persona si no es dura, se contrita, llora, se junta. Y eso es lo que también miramos en 2 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 4. 2 de Corintios 2, versículos del 1 al 4. Por eso decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza, porque si yo los hago sentir tristes, ¿quién me alegrará después, sino ustedes a quien yo he hecho sentir tristes? Les escribí para que al volver a verlos no me entristecieran, sino más bien me alegraran. Confiaba en que todos ustedes compartirán mi alegría. Cuando les escribí cuando les escribí estaba triste, preocupado y lloraba. Pero no les escribí para hacerlos sentir tristes, sino para que se dieran cuenta del gran amor y del cariño que siento por ustedes. Entonces miramos que aquí Pablo también nos enseña que depende también con qué, con qué, con qué intención lo hacemos de llorar, porque también hay personas que lloran para manipular o también para desacomodarlos, para ver si de pronto con esas lágrimas puede, digamos, estafar a otras personas. Hay personas que utilizan las lágrimas para mentir. Entonces, y acá dice, Pablo se dio cuenta de que él cuando él lloraba les transmitía tristezas, pero él dice que les transmitió eso, él lloraba era porque los amaba. Tal vez también Jeremías sentía ese dolor, sentía que no podía, cómo podía colaborarle a Dios pues si no era sino de esa manera, llorando. Él dice que lloró, él vio la solución en llorar y Dios le dice que contrate más personas, porque si lloramos, como decimos, si es para desahogarnos, sobre todo un hombre, como decimos, un hombre es raro verlo llorar, a él más bien lo miramos, pues muchas veces se tornan serios, o tal vez enmudecen muchos. Uno dice, ¿qué será que le está pasando? Está mudo. Pero que verlo llorar, pues uno ya dice, algo grave le está pasando, y era lo que estaba pasando con el profeta. Que él era su situación de esa manera. Se ponía a llorar como un niño, como él mismo, como ese niño, porque así tenemos que ponernos, como ese niño, que un niño llora por eso, porque no puede hacer la tarea, llora porque le da miedo hablar, le da miedo dirigir ciertas situaciones. Entonces miramos que llorar no es tan malo, sino que lo malo es también
llorar para influenciar para malas cosas, como decimos, para contagiar a otros, para que otros se preocupen. Si yo tengo una preocupación, que también se preocupe por esa preocupación, a ver si así accede a mis caprichos. Entonces, como vemos que el niño berrinchudo, que llora porque para ver si así el papá le suelta un billete, o el papá a ver si le suelta el permiso que tanto quiere, o el celular que tanto quiere. Entonces a veces lloran y entonces con eso sabe que conmueve, que el llanto conmueve, pero hay muchos que ya no se dejan, digamos, creer. Muchos se sienten tristes, pero otros ya no creen. Por eso hay un adagio que dice que son lágrimas de cocodrilos. Por eso muchas veces, a veces tenemos que saber dónde lloramos y ante quién lloramos, porque depende cómo lo tomen, porque no queremos tampoco que eh, nos digan que, por todo llora. A veces sí le dije, por todo llora. No se le puede decir nada porque por todo llora. Si solamente era un chiste y ya está llorando. Muchas veces son así, personas bien muy vulnerables. Pero sí, hay veces que esas personas tienen, digamos, vibran con ver llorar a una persona, llora. Llora porque el hermano, el vecino perdió algo, se llora. Esa es la forma de expresar nuestras emociones, es la forma de poder llamar la atención. Pero hay muchos que ya no creen, como decimos, en esas lágrimas. Pero aquí Jeremías miró la forma de solucionar, era llorando, mostrando de esa manera. Y como dice el apóstol, pues yo lloro, y ahí les explica, les dice, yo lloro porque los amo, les explica. Entonces, ¿por qué lloramos? Ahora tenemos que saber por qué lloramos, para que se entristezca o para que con nuestras lágrimas manipular a esa persona, para poder lograr ese capricho que tengo, para poder lograr algo que ya no tiene remedio. A veces, digamos, se perdió un hogar y ahora si la mujer llora y llora y llora, va ante Dios, llora y no se da cuenta. ¿Por qué será que se perdió ese matrimonio? Porque ahora, aunque llores, ese marido ya no quiere estar contigo. Porque fuiste mala, porque solamente nunca le esperaste la comida, nunca le esperaste la ropa lista, solamente solamente te gustaba mandonear, y entonces ahora muchas veces creen que porque lloran, ahora sí, con eso van a hacer que el marido regrese. Y no, por eso Pablo aquí les explica, dice, yo llores porque los amo, porque no quiero que el pueblo se pierda, yo lloraba, no quería entristecerlos. Pero también Pablo dice que él llora, dice, pero no era para entristecerlos, no era para con mis lágrimas manipularlos, sino porque yo los amo. Entonces mire que, pues aquí miramos que Jeremías también ve que la solución estaba en llorar, y Dios, como dice más allá, contrata a otras personas que lloren, porque esa es la forma de poder expresar lo que sentimos. Y si lloramos, tenemos que decir, lloramos por esto. Pero también tenemos que reconocer que muchas personas ahora ya lloran, como dice, sobre la leche derramada. ¿Por qué? Porque descuidamos esa leche que no se regala. Y ahora recogerla está muy difícil porque ya no lo convence con esas lágrimas. Ya dice, ya no quiero, ese marido dice, ya no quiero volver a ese hogar, donde solamente había cantaleta, donde solamente había mandoneo. Ahí la que mandaba era la mamá, la mujer o la mamá. Muchas veces por eso muchos hijos andan en las calles, prefieren estar en la calle, durmiendo en la calle, porque no quieren regresar a la casa, porque en la casa solo hay cantaleta, mandoneo, gritos, intrigas, peleas. Entonces, ya cuando quieren ya recoger que el niño regrese a la calle, no, ya el hijo ya se amañó en la calle, ya no quiere regresar, ya lo que le importa es solamente drogarse, perderse. ¿Y por qué? No nos damos cuenta de que muchas veces así lloremos, así nos pongamos de cabeza, ya no podemos recoger esa leche derramada, porque no valoramos lo que tuvimos. Jeremías aquí lloraba porque le dolía a él, doliera porque el pueblo era traicionero, porque el pueblo era mentiroso, y su forma de expresar era llorando. Pablo también dice que llora, y lo que hizo fue hacer que se ponga triste el pueblo. Pero después les explica, yo lloraba no era para que se pongan tristes,
Dios lloraba era para demostrar que los amo mucho, porque los amo es que lloro. Lloro, yo no quiero que ninguno se pierda. Yo lloro por eso. Entonces, mire qué bonito, cómo si nosotros vamos a llorar, que sea por algo que valga la pena, no porque queramos manipular a alguien con esas lágrimas, que no convencen a nadie. Ahora, como para profundizar el tema, a Jeremías se lo conoce como el profeta. El profeta Jeremías dice, el título de profeta se lo tiene que ganar. ¿Y cómo se gana? ¿Cómo se gana el título de profeta? ¿Se lo gana qué? Con pruebas. Se lo gana con pruebas. Y las pruebas son que consisten en aguantar. Aguantar sin renegar. Aguantarse ese marido, aguantarse ese vecino, aguantarse ese hijo. Si queremos ganarnos, como decir, digamos, el título de padres ejemplares, ¿cómo tenemos que ganarnos? Pues como decimos, con ejemplo, siendo padres que empoderen a los hijos. Miramos los resultados, como esos hijos van emergiendo, como esos hijos ya se han vuelto aguantadores, como esos hijos ya son hijos que dan ejemplo, que no digan los vecinos, por allá estaba en la calle, no, por allá andaba en una murga, por allá andaba en una pelea. No, si queremos ganarnos esos títulos como líderes, como padres, tenemos que aprender a soportar ese vecino, a soportar ese amigo, a soportar ese patrón. Solamente así, porque Jeremías dice que tiene el título de profeta, pero para ganarse el título de profeta tenía que pasar ¿qué? Tenía que pasar por la formación, tenía que pasar por esas situaciones difíciles que ya se le estaban presentando, el lidiar con un pueblo difícil. Ya Dios empezaba, como dice, que empieza por la casa, por la cabeza. Dice que la formación, que la obra empieza por casa, por la cabeza. La obra significa ¿qué? Incomodidad. Y Dios lo estaba tratando a Jeremías y él no se daba cuenta de que Dios mediante este pueblo, mediante Dios nos trata a nosotros como padres. ¿A dónde aprendemos a ser buenos padres? Pues ahí en la casa. Ahí es donde cuando el niño está pequeñito, pues vaya y venga usted, pues de una mirada o con un sacudón el hijo obedece. Pero ya cuando el hijo va creciendo, se va haciendo adolescente, ya va a la escuela y viene con alguna maña, ya va a la escuela y viene que no hizo la tarea, que ya vienen las quejas. Ahí es donde tú demuestras que eres papá. Porque decir que eres líder, pero si no has pasado por la prueba, Jeremías ahí estaba ya, para que ahora tenga el título de profeta, tenía que aprender a desarrollarse como esa persona fuerte. Tenía que aprender a superar todo eso. Y a veces no nos damos cuenta que la obra empieza primero. Muchos dicen ahora se quieren casar por capricho, porque le gusta, porque el chico la trata bien, porque el chico sí le concede, la llena de regalos, de ositos, la lleva a pasear, pero listo, ya como ya se conocen y todo. Pero la prueba difícil es cuando ya tiene la vida de pareja. Ahí es donde vamos a pelar el cobre, ahí es donde vamos a ver de qué estamos hechos. Y eso es lo que estaba pasando con el profeta. Para ser ahora el profeta Jeremías, él tenía que aprender a soportar esas personas que dice aquí, que eran mentirosas, que eran traidoras, que eran calumniadoras y engañadoras. Soportar todo eso y lo mismo soportar al marido que tal vez tiene esos defectos, porque caras vemos, corazones no sabemos. A veces uno la pareja la mira por encimita, pero ya de pareja empieza a mirar que es un perezoso, que no quiere trabajar, que la mujer tiene mañas, que tiene malos hábitos, que le gusta el chisme, que no le gusta cocinar, que es perezosa. Entonces ahí es donde Dios te va a probar de qué estás hecho. Entonces mire que para nosotros aprender a soportar y a tener un hogar estable, tenemos que primerito no fijarnos tanto en los defectos de los demás. Esa es la forma de que un hogar sobresalga o tal vez el pueblo sobresalga. No está resaltando solamente los defectos de los demás, que es lo que hacemos. Él lloraba porque no sabía qué hacer con esas debilidades del pueblo. Ahora por lo menos dice, ya no mire tanto los defectos, mire qué provecho le puede sacar a eso.
Porque como Dios, Él, por ejemplo, ¿qué tal si se pusiera a vernos los defectos a nosotros? No, Él no se pone a vernos los defectos a nosotros. A Él lo que le interesa es que ese siervo tenga esa disposición de servir. No le importa el pasado, dice. No le importa lo que haya hecho. Lo que le importa es que Él quiera servir, que Él quiera estar ahí. Pero muchas veces, como le hemos resaltado tanto los defectos a esa persona ya se la creyó. Ah, que usted es lento. Ah, es que usted no llega ligero. Ah, es que usted no habla duro. Es que usted. Y tanto le hemos dicho a ese hijo, a esa persona, que nos sirve que terminamos, cuando que terminamos frustrándolo, terminamos echándolo a la calle, ya no quiere saber nada de Dios, ya no quiere saber nada de la casa, prefieren irse a la calle o irse a otras partes y andan de congregación en congregación por tantos defectos que los hemos resaltado. Y eso lo que nos causa a nosotros es que nos enfermamos, empezamos a deprimirnos, empezamos a llorar y no nos damos cuenta que si queremos ganarnos el título tenemos que pasar por prueba. Los primeros que Dios hace la obra en nosotros primerito son los padres de familia, cuando los hijos empiezan a criar y miramos que ellos tienen defectos. Pero echarlos no podemos porque son nuestros hijos. Ellos son nuestro reflejo. Si queremos que reflejen algo bueno de nosotros, nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes, a ser amables, perdonadores. Todo eso tenemos que enseñarles a los hijos, empoderarlos. Dios lo estaba empoderando a Jeremías. Sabía que tenía que pasar por eso, pero era para que en verdad se ganara ese título de ¿qué? De profeta. Porque miramos que de ahí en adelante él sigue, él avanza, aunque llora, aunque lucha, tiene que lidiar con ese pueblo. Él no puede porque ya ha sido escogido para eso. Y como ha sido escogido para eso, tiene que aprender a dejar que la obra de Dios se efectúe en él. ¿Que es incómoda? Claro que es incómodo. Es incómodo porque, digamos, cuando uno se ha casado, uno dice, no, Dios mío, yo que estaba enseñada a dormir hasta tales horas y ahora tengo que levantarme a despachar al marido. No, ya empieza a llegar la ropa sucia, yo no sabía que tocaba que lavar, no sabía que tocaba ir al mercado, no sabía que tocaba que lidiar con el niño que ahora ya no me deja dormir. Entonces, mire, todos somos probados. ¿Qué tanto aguantamos? Por eso ahora hoy en día hay parejas que ya no quieren pasar por ese proceso. Hay parejas que se casan. Como decía una profesora, que ahorita han mirado que se dan cuenta que hay harto cupo en el colegio, que hay hartas bancas en las aulas ya no se llenan y que han ido a buscar a edificios, apartamentos, han ido a buscar a que los niños pues no los retengan, que los manden a la escuela que en varias partes que fueron encontraron, sí, los apartamentos ocupados, pero no con niños, que los apartamentos estaban solamente los dos y que lo que tenían eran 2 o 3 perros. Que eso, que dijeron, no, nosotros lidiar con niños no queremos, porque es muy duro, es una prueba muy difícil y nosotros no sabemos cómo comportarnos con ese hijo. Preferimos lidiar con ese perro. Entonces, mire cómo ahora, cómo todo eso. Y Dios aquí le dio un pueblo, muchos hijos que lidiar. Le dio a Jeremías, que lo hacían llorar por todo lo que él miraba, por todos los engañadores, mentirosos, calumniadores. Pero era necesario que él, para que él se desarrolle, tenía que lidiar con ese pueblo. No tenía que criticarlos ni nada, sino que sacarles el provecho. Entonces miramos, como dicen ahora, ya hay hogares, ya hay parejas que ya se organizan, pero no quieren pasar el proceso. No quieren que Dios haga la obra en ellos. No quieren sacar el potencial con ese hijo, el potencial de paciencia, de calma, de ejemplo, no quieren tener hijos para empoderarlos, y a lo que quieren solamente, como decía esa profesora, que la entrevistaba Lucy Saldaña, decía, que es increíble, parejas hay hogares, pero no, ya con 2 o 3 perros, porque ya no quieren pasar el proceso, quieren tener títulos de ser buenos papás, de ser un hogar ejemplar, pero no quieren ya tener hijos, porque tener hijos, como decimos, las canas que tenemos no son de gratis, nos sacan las canas. Y así estaba Jeremías. Dios estaba procesándolo mediante todo ese pueblo, para que un día se gane el título de profeta. También miramos aquí otro punto, dice, a veces decimos somos hijos de Dios. A veces decimos somos hijos de Dios. Sí,
Pero tenemos que ganarnos también ese título de hijos. Tenemos que ganarnos ese título de Dios. Miremos qué nos enseña acerca de Jesús. Hebreos 5:8. Vamos a Hebreos 5:8. Muchos decimos que somos hijos de Dios. Veamos. Desde el 7. Cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda, porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando, suplicando a gritos, y Dios respondió a sus oraciones, porque Jesús era humilde y hacía todo lo que le agradaba a Dios. A pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Entonces mire que por eso decimos, tenemos que saber por qué lloramos. Él también, Jesús, tuvo que pasar esa prueba para ganarse el título de hijo de Dios. Por eso decimos muchos que yo soy hijo del presidente, soy hijo del señor de la Junta Comunal, soy hijo del empresario tal y cual. Pero ¿sí se ha ganado ese título? No se ha ganado ese título. Para ganarse ese título tenemos que experimentar padecimientos. Jesús también tuvo que pasar por ese padecimiento, de verse también a él perseguido. Él también lloraba, él se iba a Getsemaní, y dice que él cuando estaba en Getsemaní lloraba gotas de sangre, de ver este pueblo rebelde, de ver que no sabía ya cómo tratar con los fariseos. Él vino al pueblo de él, pero ¿le hicieron caso el pueblo? No. Por eso tuvo que buscar pescadores y letrados que sí le hicieron caso. A ellos tuvo que enseñarles. Entonces miramos que a Jesús no le fue fácil la misión. Toda misión no es fácil. Pero él sabía que si iba al Padre y a él le suplicaba que lo ayudara, él lo iba a ayudar. Y gracias a eso, Dios, después de que salía de Getsemaní, salía empoderado. Porque si no, se le presentaba el endemoniado, se le presentaba que tenía que juzgar a la adúltera. ¿Y qué tal él se hubiera puesto también a llorar ahí? O decir, no, a mí no me traiga ese problema, no, vaya, busque, para eso están los sacerdotes, que la juzguen a ella, si tienen que apedrearla, que la apedreen, pero yo me lavo las manos, no. Él asumía ese reto, él sabía lo que tenía que hablar en ese momento. Entonces mire tan bonito que Dios dice, que sufría, lo hacía llorar, pero ¿qué iba? A Getsemaní, se postraba, oraba y le pedía respaldo a Dios. Lo que muchas veces no hacemos nosotros, lo que hacemos es solamente ponernos a llorar y quejarnos y no hacemos nada. Y por eso miramos que depende para qué lloramos, qué necesitamos, que Dios nos ayude. También dice, todo comienzo es difícil, ¿no? Dice, otro punto dice, no pidiendo ausencia de problemas, sino pidiéndole a Dios la capacidad de resistir. Y eso está en Segunda de Corintios capítulo de 7 al 10. Segunda de Corintios del 7. Segunda de Corintios, perdón. ¿Dónde estoy? Segunda de Corintios 12, de 7 al 10. Yo quiero que 8. Le he rogado 3 veces al Señor que me quite esa dolencia, pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad. Así el poder de Cristo vivirá en mí. También me alegro de las debilidades, insultos, penas, persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando realmente soy fuerte. Dice que él tenía un sufrimiento y le decía a Dios que le quite ese sufrimiento, pero Dios le dice, no te quitaré ese sufrimiento, porque en las debilidades es donde tú puedes mostrar su poder. ¿Y cuántos de nosotros somos capaces de decir, Señor, yo te ofrezco este sufrimiento que estoy teniendo, yo te ofrezco todo lo que tenga que padecer en este día, tal vez en este hogar, porque no sé cómo voy a lidiar con ese esposo que a lo mejor llega mal geniado, llega cansado. Pues si eso, yo te ofrezco todo eso, porque eso me hace sufrir. Pero si eso hace que yo sea débil para mostrar tu poder, para mostrar cómo tú
y controlas a ese esposo gruñón o a ese hijo grosero. Entonces, mire, todo ese proceso, él le decía que le quite. Hay mamás que tal vez tienen que lidiar con un hijo en la droga, como me decía alguien también que venía y me contaba. No, dijo, ese hijo me atacó y se soltó con una lengua, pero ahí está ella, ahí está con el hijo, brindándole un plato de comida, a pesar de que tal vez, pues como le decía yo a un hijo mío, le decía, es que ellas me causan admiración, le digo, ellas son mujeres fieles, los maridos cómo les cascan, cómo les pegan, y ellas más ahí aferradas. Y ahora más de ñapa hasta el hijo que se droga le insulta. Y ella ahí, fuerte, sale a buscar, dice, me voy aunque sea a vender unas taleras. Entonces, mire uno, ella está siendo procesada, esa mujer está fuerte. Yo digo, si ella llegara a convertirse, sería un testimonio maravilloso para otras mamás que a veces no aguantan. No aguantan ni una mala mirada, no aguantan que el esposo tal vez le alzó la voz, salen corriendo. Entonces, mire cómo Jesús dice, yo me alegro de los insultos. Ahora Él se alegra, Él ya no le dice a Dios, quítame ese problema. ¿Por qué no después decimos al Señor, quítame ese problema, quítame esa prueba? No, al contrario, ahí en esa prueba es donde voy a demostrar de qué estoy hecho. Y Pablo terminó diciendo, me alegro de los sufrimientos, me alegro de ser débil, me alegro de que me insulten, me alegro de las calumnias, porque él ya se dio cuenta de que el Dios estaba haciendo la obra en él, lo estaba utilizando de esa manera. Pablo, él se dejó tratar por Dios, fue la obra en las manos de Dios. Y sabemos que la obra significa incomodidad. Pero muchas veces no queremos incomodarnos. Por eso miramos que ahora ya las personas ya no quieren tener hijos, las personas ya quieren lidiar mejor con un perro que sabe que ya no tiene que llevarlo a la escuela, ya no tiene que estar esperando quejas de los profesores, y etcétera. Entonces mire que tener un hijo implica sufrir, como decimos con esta señora que me contaba que está sufriendo con el hijo, pero la miramos que es una guerrera, que da ejemplo, porque una situación de esas, Dios mío, es difícil, porque uno habla de manera empoderada, porque es difícil tener un hermano, un hijo. Es difícil verlos que lleguen sucios, es difícil verlos, así nos pasaba a nosotros, a mí lo que hacíamos es llorar con un hermano que cayó en la droga, llegaba sucio, peludo, se lo arreglaba, se lo entraba a que se bañe, se le daba comida. 3 días estaba bien, después volvía y recaía. Es durísimo. Entonces yo la miraba también a mi mamita, que lloraba. Ella andaba buscándolo por los antejardines, por donde quedaba ahí, después de drogarse. Entonces mire que hay mamás fuertes de antes que tuvieron que lidiar con toda esa clase de situaciones difíciles, que muchas veces ahora en estos tiempos ya no quieren, lo que hacen es evadirlas, decirle a Dios, quítame ese problema. También miramos que eh, todo comienzo es difícil y doloroso, pero es necesario que Dios nos circuncide, nos arranque toda maña, toda desobediencia, todo miedo, toda queja y rebeldía. Ya terminando, eso nos habla en Jeremías capítulo 9, versículo 26. Jeremías 26. Parte final dice, están circuncidados y todo el pueblo de Israel, dice, los habitantes de esas naciones no están circuncidados y todo el pueblo de Israel no se ha circuncidado de corazón. Mire, cuando Dios hace la obra en nosotros, Él tiene que empezar a arrancar de nosotros lo que a Dios no le agrada, los miedos, los traumas, y no es evadiéndolos, no es diciéndole que nos quite ese problema. Jeremías lo que hacía era llorar, lo que hacía era, pues Dios le decía buscar respaldo también para que lloren contigo. Pero si dejamos que nos afecten los problemas, las debilidades de los demás, pues no vamos a llegar a donde Dios quiere llevarnos, porque estamos evadiendo, queremos ser solamente líderes acomodados, que no queremos dar la talla, no queremos soportar, pero tenemos que aprender a pasar ese proceso, porque
Muchas veces a Dios ya no lo convencemos con lágrimas, Él lo que quiere es hechos, ver de nosotros resultados, que seamos personas de desafíos, que desafiemos. Pues Dios te permitió tener un hogar, pues ahora ahí es donde tienes que mostrar ese desafío. Ya estás estudiando X o Y carrera, pues ahí es donde tienes que dar la talla, no salir corriendo a la primera apodo que te pongan. Tienes que buscar soluciones, buscar, como dice, en oración, como hacía Jesús. Él se sentía mal, él también sufría, se sentía perseguido, pero él que iba, primero, la clave es buscar a Dios. ¿Para qué? Para que te empodere. No te olvides que hay un Dios maravilloso que puede empoderarnos, que Él nos habla. Nosotros oramos y le decimos, Señor, me pasa esto con esta situación. Tengo luchas con mí mismo, tengo miedos, tengo traumas, pero yo sé que si tú me empoderas, entonces empezamos nosotros a cambiar esa manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y nosotros mismos también en nuestro monólogo interno tenemos que decir yo puedo, yo soy fuerte, yo puedo salir con esa situación, no me va a dar miedo, ahora voy a tener una actitud serena, ahora voy a estar tranquila, para no llevar dolor a otros, para que no me vean llorando, que no me vean mis debilidades, sino que, como decía Pablo, yo si lloro, que sea porque pude hacer esas cosas. Como dice, porque los amo. Si lloro es porque pude alcanzar esas metas que Dios me impuso, que yo me impuse, que llore pero de alegría, porque a pesar de tantas situaciones, estoy de pie, no me derrotaron. Entonces, son pruebas que son situaciones, es la obra de Dios en nosotros, que no va a ser fácil. La obra de Dios no es solamente evasión de problemas, sino aprender a superar las situaciones, sino dejarnos afectar por los sufrimientos de otros o afectar por lo que hacen otros, por la rebeldía de otros. Entonces miramos que eso es lo que nos enseña hoy. Y como conclusión dice, no todo es para castigarte ni para desesperarte, ya que los procesos son para formarte, para enseñarte a ser una persona valiente, una persona humilde, una persona serena. En los procesos, los procesos nos dejamos, y en medio de los procesos nos dejamos circuncidar. Así como la roca, mire que los procesos es esa similitud de la circuncisión, que la circuncisión quiere decir arrancar. De nosotros mismos tenemos que arrancar esos miedos. Arranco ese miedo y en su lugar planto en mí una actitud de autoridad, una actitud serena, humilde, una actitud de persona valiente. Dice, aprender como las rocas que están en los ríos o en los mares, miramos que en los ríos, las rocas, miramos, uno dice, ¿y quién pulió esas rocas? Qué bonitas unas rocas. Yo no me acuerdo dónde estaba, en algún lugar miraba, pero cantidad de rocas, pero de todos los tamaños, toditas ellas pulidas, como si las hubieran con un taladro o con lija, las hubieran pulido, dejado las lisitas, porque ellas no tienen ninguna cosa áspera. Y eso es lo que Dios quiere, en nosotros circuncidarnos, que nos circuncidemos entre nosotros mismos, con el hermano, con el vecino, aprender a tolerarnos, aprender a soportar esos roces, porque las rocas se rozan entre ellas. Y eso es lo que nos enseña, que nosotros tenemos que ser como esas rocas. Las rocas dice que las piedras entre ellas mismas se soban. Cuando van corriendo con el agua, ellas se chocan entre ellas se soban entre ellas, y después cuando ya están listas, el mismo mar las saca afuera, o el río que se crece deja unas lindas rocas en las orillas, unas rocas pulidas, hermosísimas. Entonces miramos que eso es lo que quiere Dios en nosotros, mirar en Dios en nosotros, que ya nosotros no nos dejemos afectar porque el hermano es mal geniado, o porque es burlón, o porque la profesora me dice X o Y situación. Dejémonos circuncidar, dejemos que Dios pues nos permita a veces tener esos roces, pero no para que nos afecten y nos deprimamos, ni contaminamos con tristeza a los demás, sino que si nos rozamos por alguna situación, ay, pidamos disculpa, ay, disculpa, si dije algo imprudente, que digamos, ay, no fue contigo, discúlpame, yo no pensé expresar eso para ofenderte. O sea, uno
ser humilde y debemos ser valientes y decir, sí, yo me equivoqué, yo, perdón, mamá, le levanté la voz, o el marido también, perdón, esposa, si tal vez llegue bravo. Entonces, mire que así vamos a empezar a ser esos líderes que Dios quiere, esos líderes empoderados, que Dios diga, ese líder, como dice Dios, este es mi hijo amado, que diga, este es mi hijo amado. No que digamos, yo soy hijo de Dios, pero sin procesar, sin circuncidarse. Muchos decimos, somos hijos de Dios, pero seguimos altivos, seguimos rebeldes, seguimos siendo estafadores o manipuladores. Entonces mire que el roce de las piedras nos enseña a que Dios permite que entre nosotros mismos nos colaboremos quitándonos ¿qué? Las asperezas con educación, con amabilidad, con tolerancia. Entonces, aprendiendo a ser comprensivos con ese hermano que tal vez por alguna situación sin darme cuenta lo herí. Entonces, acercarme con amor, con detalles. Entonces, mire que vamos a terminar siendo dóciles, vamos a poder hablar de manera, digamos, sin lastimar a los demás. Entonces, mire, todo este aprendizaje nos ha enseñado este tema. Y con esto terminamos y dándole gracias a Dios por este momento. Amado Padre Celestial, gracias Señor por enseñarnos, porque los primeros que aprendemos de todos estos temas somos nosotros, porque muchas veces es cierto, hemos adquirido responsabilidades, pero nos ha costado aprender a comprender, eh, ser valientes, no hemos sabido gestionar bien nuestras emociones, no hemos sabido ser buenos influyentes en nuestros hijos. Enséñanos, Padre, a ser como tú, que tú a tu hijo Jeremías lo empoderaste, pero a veces no entendemos que para ser esas personas empoderadas tenemos que aprender también a lidiar con esta clase de personas que muchas veces no tienen buenos comportamientos, pero Señor, de tu mano podremos seguir en este camino, podremos avanzar y podremos aprender que en esta vida tendremos que aprender a tolerar muchas personas que tal vez no son de nuestro agrado, pero que con nuestro ejemplo podremos avanzar y podremos dar un abrazo, una sonrisa, una disculpa, para que así podamos ser circuncidados, limpiados de todas esas asperezas. Gracias, Señor, por este momento, gracias por este día maravilloso. Bendícenos, Señor, también arrópanos, protégenos también la salud. Bendice quien tal vez en este momento esté con alguna congestión nasal. Protégenos de estos virus, Señor, porque también todo eso trae consecuencias. Gracias, Padre, y bendice a las personas que se han conectado a este canal en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.